Hace solo 3 domingos, creo, ¿no? Estábamos hablando del último capítulo de la Biblia. ¿Recordáis? Pues ahora vamos a hablar del primero, de los primeros capítulos de la Biblia. Es curioso la relación que tiene el Génesis con el Apocalipsis. Muchísima relación. El principio y el fin. En el Apocalipsis se completa lo que se inicia precisamente en el Génesis. Si sacásemos de la Escritura el libro del Génesis, posiblemente no entenderíamos casi nada. No entenderíamos casi nada, entenderíamos muy poco de lo que Dios quiere decirnos. No sé si recordáis cuando nos visitó nuestro hermano Carballosa y nos dijo una cosa que a mí me llamó la atención. Dijo él que el libro más importante de la Biblia, ¿sabéis qué libro dijo que era? Para él, el Génesis. Me llamó la atención, ¿verdad? Porque normalmente los que tenemos una visión más neotestamentaria, nos vamos fácilmente, Evangelio de Juan, nos vamos a Romanos, Efesios, Corintios, bueno, una serie de libros, tal vez, que usamos más que los libros del Antiguo Testamento. Pero Carballosa nos decía, el libro más importante de la Escritura, para él, desde luego, es el libro del Génesis. ¿Quién escribió el Génesis? Bueno, como sabéis, en todo este tipo de cosas siempre hay discusiones, pero creo que comúnmente y tradicionalmente está aceptado que fue Moisés. En varias ocasiones se relata en la Escritura que Moisés expresamente escribe, ¿verdad? Es escribir, por ejemplo, 2 ejemplos, hay muchísimos más. Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Deuteronomio 31:9, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto, etcétera, etcétera. Y así podíamos usar muchísimos más textos. Ahora bien, me diréis, bueno, pero estás hablando del Éxodo, en este caso leíste el texto de Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que los judíos denominan y se llama la Torá, se considera como un bloque, un conjunto de libros unido. De hecho, tienen la misma línea. Curiosamente, Éxodo y Levítico empiezan con el término y, es decir, a continuación, ¿verdad? Si leemos el Éxodo, no parece que sea el inicio de otro libro. Podemos ir, de hecho, hoy no lo hice, pero el Éxodo cuando comienza, si os fijáis, bueno, estos son los nombres de los que fueron de Egipto, está directamente relacionado con lo que viene anteriormente, pero lo mismo pasa con Levítico. Es decir, los 5 libros están perfectamente relacionados y le llaman los 5 rollos, de ahí viene la palabra Pentateuco, de 5, pero para los judíos es la Torá, la ley, y consideraban un único bloque, la Torá. Entonces, Moisés le atribuimos la autoría. El Génesis, obviamente, lo escribe utilizando también la tradición oral que había en aquel momento, y hay gente que cree que también usando escritos que había antiguos, pero obviamente lo hace inspirado y guiado por Dios. Ahora, es muy importante cuando nos acercamos al Antiguo Testamento entender algo importante y que nos dijo Dan la semana pasada, y creo que es vital, y es que la escritura hebrea es muy distinta a la escritura griega. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escriben de distinta forma. La escritura hebrea utiliza imágenes para manifestar las verdades, utiliza imágenes. La escritura griega, que es la escritura, vamos a decir, nuestra, es la escritura que más entendemos, utiliza conceptos. Vale, utilizamos imágenes también, pero no es una escritura que se base en las imágenes, sino en los conceptos. La escritura hebrea sí se basa en las imágenes. Y lo que tenemos en el Génesis son historias. Y a través de estas historias, Dios nos cuenta las verdades fundamentales suyas que quiere comunicarnos, a través de historias. En el Nuevo Testamento, aunque hay historias también, la verdad se cuenta de distinta manera. Y esto es muy importante entenderlo.
Imágenes, por un lado, escritura hebrea, concepto, escritura griega. Por otro lado, pensamiento cíclico de la escritura hebrea y pensamiento lineal en la escritura griega. Y esto es importante porque a la hora de entender lo que Dios quiere decirnos, no es lo mismo leer una mera historia y pensar que es una historia de la cual podemos sacar alguna aplicación para nuestra vida. Esto no es el Génesis. El Génesis se nos dice principios fundamentales y necesarios para nuestra vida, pero se nos lo dice a través de las historias que aparecen aquí. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, fijaros bien hasta qué punto podemos sacar lecciones fundamentales para nuestra vida. Fijaros un texto que encontramos en Pedro y que habla precisamente del Antiguo Testamento. No necesariamente del Génesis, pero sí, obviamente lo incluye. 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Está hablando allí Pedro de los profetas. Y fijaros lo que dice. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fijaros bien, porque esto es importante, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué os parece este texto? Está diciendo el apóstol Pedro que los profetas indagaban en la Escritura para ver en esas historias, para encontrar el mensaje de Cristo y para encontrar a Cristo mismo. Por lo tanto, el libro del Génesis nos habla por encima de todo de Cristo y no se menciona en todo el libro del Génesis. Vamos a ver un ejemplo, porque las cosas se entienden con ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Podríamos usar ejemplos de Jesús mismo, pero es especial y llamativo la forma como interpreta el apóstol Pablo el Antiguo Testamento, concretamente el Génesis. Una mirada a Romanos 4, 13 al 16. Creo que esto nos ayuda a nosotros para, cuando nos acerquemos al Génesis, cómo hemos de estudiarlo. No como una mera historia de la cual sacamos una aplicación y algo bueno para nuestra vida. Tenemos que estudiarlo como algo más que eso. Tenemos que estudiarlo como las verdades de Dios que están ahí en el texto y tenemos que sacarlas. Fijaros el apóstol Pablo como lo hacía, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 3, tenemos que leer solo un párrafo muy breve. Podríamos hablar de Gálatas también, ¿verdad? Podríamos hablar de muchos más libros donde el apóstol indaga, estudia, extrae, interpreta precisamente el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo interpreta aquí el Génesis. En Romanos 4, del 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bueno, tenéis que perdonar que haya leído un extracto de todo, teníamos que leer todo el capítulo y no podemos ahora leer todo el capítulo. El apóstol Pablo está hablando de Abraham, está hablando de la promesa que se le hizo y está hablando y diciendo que Abraham tuvo fe en el Señor. Y de esta verdad, de esta historia, que nosotros a primera vista leemos esta historia y decimos, bueno, qué bueno, hay que tener fe en el Señor. El apóstol Pablo extrae una doctrina básica, fundamental y esencial de nuestra fe, que es la salvación por la fe. La salvación por la fe. Es lo que está explicando precisamente el apóstol Pablo. Podíamos poner muchísimos ejemplos más, pero la idea, lo que quiero poner ahora delante de vosotros, es que tenemos que acercarnos al Antiguo Testamento tal vez de una manera distinta, sabiendo y pensando que están las verdades fundamentales, esenciales de Dios aquí, y nosotros tenemos que leerlas y asimilarlas y interpretarlas y, desde luego, lo más importante,
aplicarlas a nuestra vida. Pero ¿qué decir del Señor Jesús? Cuando resucita y aparece aquellos dos discípulos, ¿verdad?, que iban camino de Emaús, conocemos perfectamente la historia. Jesús, hablando con ellos, les recrimina, pero vamos a ver, no habéis visto, no habéis leído la Escritura, que era necesario que Cristo padeciese. No habéis leído esto, que casi con sorpresa, ¿verdad? Y después dice aquel texto, en Lucas 24, 27, dice Jesús a ellos, fijaros bien, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cuando el Nuevo Testamento, los Evangelios, Jesús mismo hace referencia a Moisés, está hablando de la Torá, está hablando de la ley, está hablando del Pentateuco, de los 5 primeros libros. Por lo tanto, está incluyendo, obviamente, el libro del Génesis. Comenzando desde Moisés, les explicaba qué es lo que decían de él las Escrituras. Es decir, que el Génesis tiene un mensaje de Dios poderoso, actual y cristocéntrico, es decir, nos habla de Cristo y es necesario que vayamos a él y que lo leamos más y que lo estudiemos más y que profundicemos más en él. ¿Cuál es la estructura de este libro? La estructura de este libro es sencilla, tiene 2 partes. Una primera parte en la cual encontramos 4 eventos y una segunda parte en la cual encontramos 4 personajes o personas, 4 historias de 4 personas, o una historia seguida donde vemos 4 personas. Los 4 eventos son la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel o Babel. Estos son los capítulos del 1 al 11. Aquí vemos el enfoque universal y está hablando de todo el mundo, de toda la humanidad. Sin embargo, en la segunda parte del Génesis, capítulos 12 al 50, vemos un enfoque más local. Se nos habla de un pueblo, el inicio de un pueblo. Se nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, los 4 personajes fundamentales. Obviamente hay muchísimos más, y hay más historias, pero estos son los principales. Ahora bien, lo que tenemos que aprender nosotros del Génesis es algo necesario, algo fundamental para hoy en día también. Porque el Génesis, aunque es el primer libro de la Escritura, es un libro actual y necesario. Y yo he estado pensando en 3 cosas que necesitamos aprender y estudiar y profundizar en el Génesis y que son necesarias hoy en día para nuestra fe, para defender nuestra fe también para con los demás y también para el Evangelio, para predicar el Evangelio. En primer lugar, necesitamos acercarnos a la creación. Necesitamos ir a la creación. Y el texto de la creación, leemos solamente 5 versículos para entrar un poco en contexto. Dice lo siguiente, y así empieza la Escritura, y así empieza el libro del Génesis. En el principio, Génesis 1:1, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día, etcétera, etcétera. Tendríamos que seguir leyendo, obviamente no tenemos tiempo. Así comienza el libro de Génesis. Comienza mirando a Dios. Y Dios es la persona, es el ser fundamental en el libro del Génesis. Y comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 3 cosas me hacen pensar la creación que necesitamos saber nosotros hoy en día. No solo saber, profundizar en ellas. En primer lugar, el libro del Génesis nos habla de forma especial de la soberanía de Dios. Y posiblemente, si pudiéramos decir un tema para el libro de Génesis, posiblemente el tema, aunque en esto obviamente podemos encontrar distintas visiones, ¿no? Unos podemos hacer énfasis más en unas cosas que en otras, pero yo creo que la soberanía de Dios planea de forma clara por todo el libro de Génesis. De forma especial, la creación nos habla de la soberanía de Dios, eso en primer lugar. ¿Y qué quiere decir la soberanía de Dios?
Quiere decir que Dios tiene todo el derecho, o todos los derechos, sobre la creación por el simple hecho de ser el creador. Por esto el relato de la creación es importante. Por eso no debemos obviarlo. Muchas veces para evitar discusiones y para evitar enfrentamientos, ¿verdad? Sabemos que si evolución, que si una serie de cosas, que muchas veces evitamos ya hablar del relato y hablar de la creación. Pero la creación es elemental para nuestra fe. Porque si no partimos de la creación, falta un elemento clave en nuestra fe, que es entender la soberanía de Dios. Y uno de los aspectos más difíciles, tal vez hoy en día, uno de los aspectos más débiles de nuestra fe es precisamente este punto, la soberanía de Dios. Y posiblemente sea porque hemos leído o nos hemos acercado poco al libro de Génesis y concretamente nos hemos acercado poco al relato de la creación. La soberanía de Dios es importante porque nos hace entender que Dios es propietario de la creación. No hay lugar a dudas de que cuando un creador hace algo, tiene todos los derechos sobre la creación. Y el relato de la creación nos lleva a pensar esto. Por lo tanto, esto tiene implicaciones para nuestra vida importantes. Tiene implicaciones en nuestra forma de evangelizar importantes. Tiene implicaciones, lógicamente, en nuestra forma de alabar a Dios y de adorarle. Si dejamos a un lado a la creación, nuestra fe va a ser deficitaria, va a faltarle algo importante. La creación, entiendo que nos dice algo muy importante, nos dice que Dios es soberano, es decir, que Dios es el Señor. En segundo lugar, es muy importante porque nos da el propósito de nuestra existencia. El relato de la creación da sentido a nuestra vida. Si no tuviésemos este relato, si no conociésemos la creación, pues estaríamos como están miles de millones de personas en este mundo, sin sentido en la vida. ¿Qué sentido tiene? Bueno, disfrutar, total, son 2 días, ¿verdad? Y vamos a morir. ¿Qué sentido tiene? La creación, el relato de la creación, y Dios con un plan determinado da sentido a nuestra existencia, da un propósito a nuestra vida. Nos habla de nuestra procedencia. Es importante saber dónde está nuestra procedencia. Esto nos ayuda también con nuestra identidad. Muchos problemas hay de identidad en nuestra sociedad y en nuestro mundo, y es precisamente, pienso yo, que muchos motivos a causa de esto, de no saber nuestra procedencia. Por eso es muy importante ir al relato de la creación. Y en tercer lugar, lo que me hace pensar la creación es que debe generar en nosotros una deuda con el Creador. Cuando vamos a la creación, necesariamente lo que brota de nuestras vidas es un canto de alabanza a Dios. Y le decimos gracias. Fijaros la forma en que lo expresa el apóstol Pablo. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El apóstol Pablo está hablando de la creación. Y ahora fijaros lo que dice, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es la consecuencia de apartarse de la creación. Necesitamos volver a la creación para poder glorificar a Dios. Por lo tanto, la creación nos habla y nos enseña acerca de la soberanía de Dios, del propósito de nuestra existencia. No solo el propósito que tenía Dios original de estar allí en el Edén, señorear sobre toda la tierra, sino también de tener una relación con Dios. El Señor, aún nos decía Adán, ¿verdad?, que se paseaba allí por el huerto de Edén. Obviamente había una relación. Soberanía de Dios, el propósito de nuestra existencia y una deuda que tenemos adquirida con Dios. El ir a la creación nos ayuda a alabar a Dios de forma más adecuada. La segunda cuestión que quiero hablar y comentar en esta mañana acerca del libro de Génesis es algo importante y clave y fundamental para entender la situación actual del mundo. Y si no vamos a este tema, a este texto, no podemos entender la situación del mundo actual. Necesitamos el capítulo 3 del Génesis, la caída.
una de las preguntas, uno de los porqués más elocuentes y más imperecederos y que más se escucha a lo largo de todas las épocas y de toda la historia es ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los terremotos? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía Habacuc, ¿verdad? El profeta que dice, sube a la atalaya y dice, Señor, ¿por qué? Pues Génesis capítulo 3 da la respuesta a este por qué. La caída es muy importante que vayamos y que la estudiemos y que la aprendamos, porque tenemos el porqué a todas estas preguntas. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3.4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este hecho es la explicación a muchos o a todos o casi todos los problemas que tiene el mundo hoy en día. Este hecho, por eso es muy importante que lo estudiemos. Es muy importante no solo que lo leamos y no solo que lo estudiemos, sino que lo digamos también. Esto debe formar parte del Evangelio también, porque es una parte importante del Evangelio. ¿Y la caída, cuáles son las consecuencias que tiene? Bueno, pues en primer lugar la maldición, precisamente a causa del pecado. Si vamos al verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será, fijaros, la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y la situación de la tierra actualmente es de maldición precisamente por esto. La maldición a causa del pecado. En segundo lugar, la separación de Dios. Y como consecuencia de todo esto también la muerte, lógicamente. Y sacó, verso 23, Jehová del huerto, y lo sacó, Adán y Eva, Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida bloqueado, vetado. En el Apocalipsis vemos al otro árbol de la vida, al mismo árbol de la vida abierto, con posibilidad de disfrutar de él, dando esos 12 frutos, ¿verdad? Un fruto cada mes, como estudiamos hace muy poquito. La separación de Dios. Y en tercer lugar, la consecuencia de la caída, lógicamente el pecado, son los juicios de Dios. La caída trae como consecuencia lo que ocurre en el diluvio. Génesis 6.5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice, halló gracia en los ojos de Jehová. Esto está escrito en el Génesis para enseñarnos las terribles consecuencias del pecado, las terribles consecuencias de la desobediencia, para hacernos entender también el juicio de Dios. Y nos cuesta hoy en día entender el juicio de Dios porque leemos poco el libro del Génesis. Nos cuesta entender los juicios de Dios porque leemos y estudiamos poco este libro. Otro de los juicios que vemos en el Génesis, otro de los eventos es la Torre de Babel. ¿Qué ocurre en la Torre de Babel? A consecuencia también, estamos hablando de la caída, estamos hablando de la caída. La maldición, la separación de Dios y los juicios de Dios, el diluvio y la Torre de Babel. Dice el capítulo 11 y verso 4, dice, y dijeron, allí en aquella llanura, en Mesopotamia, la primera civilización,
se está formando. Esta es la primera civilización. Aquí está escrito en Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esto es una escenificación de un acto de rebeldía contra Dios. Y allí está toda la población humana, la mayor parte, unida. Y dice, vamos a juntarnos, vamos a hacer una torre. Es decir, un nombre, nos unimos. Pero la idea aquí es un nombre y una torre contra Dios. Nos rebelamos contra Dios, nosotros somos autosuficientes. No queremos que Dios sea el soberano, que sea el Señor de nuestra vida. La creación, la caída y la tercera historia que encontramos en el libro de Génesis, que es necesaria que la leyamos, que la estudiemos, es la historia de la salvación. La historia de la salvación comienza en el libro de Génesis. Y comienza con una promesa que todos conocemos bien, Génesis 3:15, pero leemos desde el 14. Aquí comienza la historia de la redención, la historia de la salvación, con esta promesa. Precisamente en este capítulo que antes leímos una parte, un poquito más adelante, verso 14, dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fijaros bien, dice ahora, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. ¿Qué quiere decir este texto? Quiere decir que vendrá un descendiente. El apóstol Pablo lo interpreta, este texto lo analiza, lo desgrana, ¿verdad? Como sabemos, allí en una de sus epístolas. Y precisamente lo que quiere decir que vendrá un descendiente. Vendrá un descendiente de Adán que destruya precisamente a la serpiente, al diablo. Y precisamente es una profecía que apunta directamente al Señor Jesucristo. Aquí comienza la historia de la salvación. Y sigue adelante, capítulo 12 de Génesis, vemos como Dios llama a Abraham, llama a una persona. Una persona casi podríamos decir insignificante, allí en Ur de los Caldeos, en medio de un entorno pagano. Y Dios decide formar un pueblo. Y dice lo siguiente, y tal vez este sea el texto que más se utiliza para decir que es el texto clave de todo el libro del Génesis. Obviamente, en todo esto siempre hay distintas visiones, ¿verdad? Pero posiblemente el texto clave más utilizado para el libro de Génesis sea el capítulo 12 y verso 3. Leemos los versos del 1 al 3 del capítulo 12, y ya estamos terminando. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Fijaros en esta frase, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está el principio de ese plan de salvación de Dios. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando se está escribiendo, el Espíritu está inspirando esto a Moisés, está pensando obviamente en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es bendición, la bendición plena para todas las familias de la tierra. Aquí se está preparando la llegada del Mesías y se hace precisamente a través de un pueblo. Lo cierto es que Dios desde el principio siempre quiso y quiere dar bendición a toda la tierra. Y Él comienza con este pueblo, del cual iba a venir o va a venir el Mesías, y el cual va a ser de bendición a toda la tierra. Y en tercer lugar, y último lugar de este tercer punto, el plan de salvación de Dios. Tenemos la promesa, tenemos el pueblo de bendición, un pueblo para ser de bendición iniciado. Y tenemos algo muy importante que encontramos en el libro de Génesis,
que es el altar. El tema del altar es un instrumento pedagógico importantísimo para nosotros, que nos enseña algo muy importante acerca de la salvación. En Génesis 22:1, allí encontramos la historia de Abraham e Isaac, ¿verdad? Dice Dios a Abraham, vete a sacrificar tu hijo. Allí va Abraham. Abraham y todos los patriarcas tenían la costumbre de hacer altar, de hacer sacrificios. Y el sacrificio era un mensaje. Era un mensaje que decía que es necesaria un sacrificio para poder estar en paz con Dios. Es necesario que haya derramamiento de sangre para que haya perdón de los pecados. Este es el mensaje del altar. Este es el mensaje de la adoración en el Antiguo Testamento. Y por eso es un punto que creo que es importante. Y está el plan de salvación aquí metido, también en el libro de Génesis en esto. Pues en aquel momento cuando Dios dice, vete a sacrificar tu hijo, allí va Abraham. Y allí va Abraham en el momento de levantar el cuchillo sobre aquel niño. Bueno, dicen que no era tan niño, era más adolescente o joven. Pues en aquel momento dice, para, no le hagas daño ninguno, porque ya sé que tú confías en mí. Eso fue una prueba que se le hizo a Abraham. Pero importante, dice después allí, apareció un sustituto, un cordero, y directamente apunta precisamente a la persona del Señor Jesucristo, un sustituto. Lo cierto es que la pedagogía del altar nos enseña algo muy importante acerca de la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos que es necesario el sacrificio de Cristo, necesitamos entender también, necesitamos ir al Génesis y entender lo que se hacía, por qué se hacían estos altares. Por lo tanto, creación me hace pensar en cómo va a ser mi respuesta a Dios como creador. Debiera ser una respuesta de gratitud y adoración. La caída me recuerda cuál es mi estado moral, inicialmente natural, apartado de Dios, y por qué pasan estas cosas en este mundo, por qué está así todo, a causa de la caída precisamente. También me hace pensar en mi incapacidad para llegar a Dios, que Él tomó la iniciativa. Y el plan de salvación no se basa en lo que yo hago, sino en lo que Dios hizo. No hay nadie que sea tan malo para que no pueda ser restaurado. Dios utilizó a personas que cometieron errores y gordos, y lo sabemos perfectamente. Y están escritos ahí en el Antiguo Testamento no por casualidad, no por un despiste, no, están escritos intencionadamente para que sepamos que Dios también utiliza personas con defectos. Pero todos podemos ser restaurados. Que eso nos ayude a indagar. Yo sé que esto es algo muy somero, muy por encima. No podemos profundizar mucho más, pero sí me gustaría que de alguna forma plantar una inquietud en vosotros y en mí también para ir al libro del Génesis, para estudiar más, para profundizar más, porque en él tenemos verdades preciosas y necesarias y actuales de hoy en día. Pues vamos a terminar con una oración y ya vamos a pasar al tiempo, al momento de café. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y aún abriendo tu palabra te pedimos que nos perdones porque reconocemos nuestra incapacidad de acercarnos, de entenderla, de sondear en ella, porque reconocemos que es mucho más profunda de lo que nosotros podemos entender. Pero te damos gracias porque con lo poco que podemos entender nos asombra. Te damos gracias por este libro del Génesis que es tan necesario para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a indagar, a leerlo, a estudiarlo, pero de forma especial que nos ayudes a aplicarlo a nuestra vida y a disfrutar de él y a saber adorarte como lo hacían muchos de los patriarcas que vemos allí. Gracias, Padre, por la bendición de tener tu palabra y disfrutar de ella. Y te las damos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.